En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la En el gloria, nombre de dándote Jesús el yo te lo honor. pido, Padre, que tu presencia se Este manifieste. país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. A nuestro clamor, aún lo imposible sé que puede suceder. Abres los cielos. Dios les bendiga. Seguimos con este entrenamiento de mucha bendición de la Escuela de Intercesión Kairos, esperando que esté siendo ministrado por cada uno de los temas que se está impartiendo. El día de hoy vamos a seguir con esta continuidad de este tema, esperando que usted allá en casita, allá quizás hasta en la iglesia donde esté, está viendo estos temas que yo creo que son de bendición, usted sea edificado, sea ministrado. Estamos hablando de la sensibilidad del intercesor. El tema de hoy es un intercesor sensible, precisamente un intercesor pues sensible, y vamos a hablar acerca de esto, que un intercesor sensible sabe que le da importancia a la intercesión, lo hace apasionadamente, entiende el corazón de Dios, entra a un nivel de quebranto espiritual, tendrá revelación, se convertirá en un vientre espiritual, fluirá en lo profético. Por eso es muy importante la intercesión. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, sensibles a su guianza, a su revelación, a la agenda de Dios. Tenemos que ser sensibles a los ataques de las tinieblas. Siempre muy, muy importante esto. El peligro que muchas veces se corre es que cuando se pierde la sensibilidad no vamos a entender cuando Dios nos habla, no vamos a tener visión, no vamos a tener guianza, no vamos a tener revelación y mucho menos nos vamos a dar cuenta de los ataques de las tinieblas. Muy importante que nosotros estemos conectados con Dios a través de la sensibilidad de nuestra vida. El día de hoy, hablando de un intercesor, la sensibilidad de un intercesor, vamos a hablar específicamente de la sensibilidad de Moisés. Moisés fue un intercesor tremendo. Entonces, para poder desarrollar este tema, quisiéramos una oración para que totalmente el Espíritu Santo nos siga guiando para que esta materia de la sensibilidad, estos temas que se están compartiendo, usted siga siendo ministrado en el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de cada uno de tus hijos que están ahí, Padre, viendo esta enseñanza. Estoy declarando que sea de bendición, que se despierte en su corazón el deseo de ser intercesores, que como lo dice este tema, puedan ser sensibles a tu voz, sensibles, Señor, a tu revelación, sensibles a tu guianza, sensibles, Señor, a tus propósitos, aún sensibles a los ataques de las tinieblas, Padre. Despierta intercesores llenos del Espíritu que puedan, Señor, conquistar y hacer las proezas que tú quieres que hagamos, Señor, conforme a ser guiados por ti totalmente. Danos esa sensibilidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar hablando de ¿verdad? Este tema de la sensibilidad de Moisés. Pero para ello tenemos que estudiar acerca de la historia de Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿De dónde viene Moisés? ¿Cómo es de que Moisés llegó a ser lo que llegó a ser? Y esto es muy importante analizarlo, porque a través de que nosotros lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que los hombres que llegaron a ser grandes intercesores, grandes siervos de Dios, eran hombres comunes, que no nacieron quizás en un lugar de pétalos de rosa, crecieron con todos los lujos, no, sino que hombres de Dios que Dios los fue formando, fueron hombres que quizás nos podemos identificar con ellos, con las mismas tentaciones, con las mismas pruebas, con las mismas situaciones difíciles que a veces nosotros atravesamos, y que a través de ello, a pesar de que ellos atravesaron tantas cosas, nosotros podamos entender que si ellos pasaron lo mismo que nosotros y vencieron, nosotros también podemos vencer. Si ellos tuvieron esos problemas, se enfrentaron a esas situaciones difíciles, nosotros también podemos salir adelante y convertirnos en siervos de Dios, y en este caso intercesores sensibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mire, las características de Moisés es que no sabía hablar, como le digo. Él no sabía hablar. Quizás usted también puede decir, no, pastor, yo
le tengo miedo a hablar en público, quizá cuando le dan un privilegio de orar por una ofrenda, de hacer algo en la iglesia, usted dice, no, es que no puedo. Y usted dice, no sé hablar. Y Moisés era así. Moisés no sabe hablar. Moisés era tartamudo. Incluso era incircunciso. O sea, no tenía pacto con Dios. Era cobarde al llamado de Dios. Le gustaba altercar con Dios. A cada rato altercaba con él. Era torpe de labios, ¿verdad? Hijo de Amram, perdón, hijo Cabed, hermano de Aarón. Era enojón. Golpeó la peña. Pero único, nunca más se levantó otro como él. Mire las características de este hombre. Tremendas características en donde usted puede decir, yo tengo eso, yo también tengo aquello. Y quizás eso le ha limitado a servir a Dios, quizás eso le ha limitado a presentarse delante de Dios. Pero hoy quiero decirle que usted está siendo llamado por Dios, convocado por Dios, que con todos sus defectos, errores, que los defectos y errores que tengamos como seres humanos, aún así, ahí Dios se va a glorificar, porque precisamente Dios no llama a hombres capaces, sino hombres comunes para hacerlos capaces, mujeres comunes para hacerlas capaces. Dios nos está convocando en este tiempo para levantarnos, no importando las características que todo el mundo ve en nosotros, sino importando lo que Dios quiere hacer con nosotros, que se cumpla el propósito, tan solo poniéndonos en las manos de Dios. Avanzo y vemos también en las características de este hombre que, o más bien que le quitaron, mire, lo que pasó en las características, era de la familia de Leví, perdón, era hermoso, nieto adoptivo de Faraón, rey de Egipto, poderoso en sus palabras y obras, asesino, yerno de un sacerdote de Madián, peleaba contra los pastores. Mire, bueno, aquí aunque eran literales, pero yo no sé cuántos quizás hemos tenido esos problemas. Pastor de ovejas, inseguro, le gustaba excusarse, incrédulo, miedoso. ¿Cuántos podemos tener estas igual características? Que a cada rato buscamos una excusa, tenemos problemas con medio mundo y vuelvo a la carga. A veces nosotros mismos nos limitamos y decimos, no puedo porque yo tengo esta deficiencia, tengo este problema. Pero vuelvo a la carga, le quiero decir que Dios lo está despertando con todos sus defectos. Dios lo quiere levantar, Dios lo va a pulir. Tan solo usted déjese guiar por la mano de Dios, déjese tomar en las manos de Dios y verá cómo Dios le va a usar en ese momento de intercesión, en ese momento de clamor, en esa cámara secreta donde usted se meta a orar. Dice también que le quitaron el calzado de sus pies, ¿verdad? Porque tenía un calzado egipcio y tenían que mudarlo a un nuevo calzado, un nuevo caminar. Le fue enseñado en toda sabiduría a los egipcios, por eso tenía que ser cambiado de sus pies, tenía una sabiduría mundana. Le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego cuando tuvo el encuentro con Dios para un llamado. Tenía un seno enfermo, una de las características, o sea, su corazón tenía lepra, su vida tenía lepra. Peleó contra sabios y hechiceros. Moisés llegó el momento en que se desanimó cuando estaban esas luchas, había desánimo, deseaba morirse, nunca más se levantó otro como él y aparece en la transfiguración. O sea, mire de dónde fue sacado y hasta dónde Dios todavía lo muestra ahí en el Nuevo Testamento, lo muestra ahí junto al Mesías, hermano, en una transfiguración aparece, digo, glorioso Dios. O sea, a pesar de cómo venía, a pesar de los defectos que tenía, a pesar de los errores y horrores que cometía, Dios lo usó y Dios aún le dio una unción que trascendió todavía siglos y hasta el día de hoy se menciona aún Moisés. Y quiero decirle que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, aunque el diablo quiera destruirte, aunque el diablo quiera matarte, Dios no lo va a permitir y va a lograr el propósito. Y el principal propósito de lo que estábamos hablando en esta escuela de intercesión Kairos es que tú te tienes que levantar como un intercesor. No digas no puedo, no digas no tengo tiempo, no pongas excusas. Este es tiempo de levantarse, porque así como Moisés, que estamos analizando sus características, así Dios te quiere levantar como un Moisés que se ponga delante de Dios e interceda por un pueblo que necesita de Dios. Las hazañas de Moisés, mire, dentro de las hazañas de Moisés era un hombre abnegado, o sea, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Abnegado, él no quiso. Era salmista también, pero dentro del que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero también es salmista, fue salmista. Escribió Salmo 90, Éxodo 15, el Cántico de Moisés,
a lo que aparece ahí en Apocalipsis 15 del 3 al 4, ¿verdad? Él liberó al pueblo, recibió las tablas de la ley, etcétera. Recibió diseños de Dios. O sea, una de las características también sobresalientes de Moisés es que él recibió los diseños del tabernáculo. Él vio los diseños del tabernáculo. O sea, yo me imagino, él fue trasladado al tercer cielo, donde él vio un tabernáculo en el cielo, el mismo diseño que vio allá, lo mismo a plasmar acá abajo. Éxodo 25, 8 al 9 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, así lo haréis. Y cuando hablamos de la palabra diseño en el hebreo es tapnib, que es estructura, que es modelo, que es parecido, descripción, diseño, efigie, figura, forma, imagen, modelo, plano, símil. O sea, una similitud, una estructura, el modelo se lo dieron y él solamente, mire hermano, cómo Dios le dio una capacidad intelectual para retener lo que vio en el tercer cielo. Lo que vio ahí, lo que Dios le mostró y cómo así lo plasmó acá en la tierra. O sea, él, dentro de sus hazañas, él confrontó brujos. O sea, no era cualquier cosa. Dice Éxodo 7, 10 al 13. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se hicieron culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Mire las hazañas. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando Dios está contigo, Dios va a estar ahí levantando tu cabeza. Solamente no te alejes de Dios. Haz lo que Dios te manda, ve a donde Dios te envía y verás la mano de Dios respaldándote. En este caso, si tú te levantas y en medio de una intercesión Dios te dice y te guía a hacer un acto incluso profético, si Dios te guía a ir con una persona y declararle una palabra, si Dios te guía, todo guiado por Dios. Y claro, si estás guiado por Dios, por ende estás guiado también por tu pastor, porque todo lo que pues Dios te envíe y que tenga que involucrar a una persona, un lugar o ir a una parte, tienes que estar bajo una supervisión pastoral para que también tengas un respaldo. Pero en la intercesión se te van a abrir los sentidos espirituales y ciertamente vas a confrontar incluso a hechiceros, brujos. ¿Por qué? Porque incluso cuando tú intercedas, quizá algún hermano, alguna hermana está pasando por una situación de brujería, hechicería, lo están maldiciendo. Entonces cuando tú te levantas como un intercesor, vas a confrontar a brujos, vas a enfrentar esa brujería, esa hechicería, y vas a enfrentarte al mismo bruja que esté haciendo eso. Entonces, así como Moisés, ¿verdad? Que se levantó con estas hazañas. También vemos que Moisés hizo el agua en sangre y los hechiceros hicieron lo mismo. Moisés trajo la plaga de ranas, los hechiceros hicieron lo mismo. Moisés trajo la plaga de piojos, los hechiceros comenzaron a debilitarse porque estaban perdiendo la batalla. La idea es persistir, la idea es avanzar, la idea es no detenerse. A veces el intercesor pudiera desanimarse porque no ve la respuesta en su oración, pero si Dios está contigo, vuelvo a decirlo, tienes que persistir y seguir orando, y en un momento el diablo se va a cansar, o se cansa el diablo, pero mejor que se canse el diablo y tú salgas en victoria, y verás cómo la mano de Dios te va a estar respaldando. Entonces Dios preparó a Moisés, Dios lo preparó en todos estos procesos porque iba a hacer algo con él, y precisamente Dios preparó su boca. ¿Por qué? Porque él debía hacer 5 cosas importantes con su boca. Número 1, orar. Número 2, pedir. Número 3, clamar. Número 4, rogar. Y número 5, pronunciar milagros y juicios. Por eso Dios lo preparó, por eso Dios lo metió en procesos. Entonces, amado intercesor, hay cosas que vas a enfrentar con tal de irte preparando. Dios va a permitir cosas en tu vida para que tú te levantes como una persona gloriosa. Diría mi pastor Joel, ¿verdad? Que él no confía en personas que no son procesadas. ¿Por qué? Porque el mismo proceso te va a llevar a otros niveles, te va a dar experiencias, te va a formar un corazón, te va a formar un carácter. Entonces, de igual manera, Moisés tuvo que ser procesado, tuvo que ser preparado para que su boca estuviera presta para lo que Dios ya tenía planeado para él. Entonces, avanzando en el tema, vemos en Éxodo
4:10-16. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Mire, vemos las características de aquí de Moisés, que decía que no era hombre de fácil palabra, era tardo, era torpe. Y puede ser las mismas excusas que tú y yo podemos poner ante Dios. No, Señor, yo no sé orar, ni oro ni por mí. Pero si Dios te llama, Dios te va a decir: yo te voy a respaldar, y no vas a ser tú, voy a ser yo en tus labios. Voy a ser yo el que ora a través de ti, porque yo quiero solamente un instrumento donde mi voz se deje oír, y a través de tu voz yo lo voy a hacer. Entonces este hombre era tardo en el hablar, pesado, ¿verdad? Dice que es cabet, pesado, severo, difícil, era necio en su hablar. Era áspero, incluso. Estoy hablando de un hombre rudo, pero también dice que era triste al hablar. O sea, no tenía cualidades, muy buenas cualidades, pero Dios no le importó eso. Dios dijo: yo lo voy a hacer en ti, solamente tú disponte, solamente quiero tu disposición, y yo voy a hacer algo en tu vida. Entonces Jehová, dice, se enojó contra Moisés, dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y vemos entonces en Éxodo 6:11-12, entra, habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, pues ¿cómo pues me escucharán, Faraón, siendo yo torpe de labios? O sea, él tenía un complejo. Moisés tenía el complejo que era torpe de hablar, torpe de labios, no sabía hablar. Vemos también en Éxodo 6:29-30, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. Torpe de labios. Qué tremendo complejo que tenía aquí Moisés, que decía que era torpe. Y vuelvo a la carga, que si usted dice: no, yo no sé orar, pastor, yo la verdad no. Hay gente que así me ha dicho a veces: yo no sé. Y cuando les damos el privilegio de hacerlo, hermano, se queda uno con el ojo cuadrado, porque oran hasta mejor que uno. Una elocuencia, una oración, y a veces una sensibilidad tal tiene que siento yo que cómo Dios los escucha tan rápido, porque son personas que dicen que no pueden, pero sí pueden. Lo único, y quizás te puede pasar a ti, que dices que no puedes, pero hoy vengo a despertarte en el nombre de Jesús. A través de esta enseñanza vengo a despertar ese deseo para que tú te levantes como un intercesor. Deja de estar pensando que eres torpe, deja de estar pensando que no vas a poder tocar el corazón de Dios. Dios te está esperando, Dios te está llamando, y Él te va a levantar. Entonces, la boca de Moisés. En la boca de Moisés nunca, decía él: no he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en habla, torpe de lengua, torpe de labios. Pero Dios le puso otra boca. Dios le puso, porque Dios lo llamó, y Dios le empieza a poner otra boca. Y Moisés tenía las 3 tardanzas. La primera, tardo de habla. Segunda, tardo de corazón para creer, y tardo para oír. 3 tardanzas. Entonces yo vengo en el nombre de Jesús, a través de esta enseñanza, también a decirte: si quizás puedes estar enfrentando estas tardanzas, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús vas a cambiar. El fin es que tú te vuelvas un intercesor sensible, y Dios te va a cambiar la forma de hablar, Dios te va a cambiar el corazón, y aún Dios te va a cambiar tu forma de oír, porque Dios va a venir sobre tu vida y te va a dar una transformación. A través de esta enseñanza yo declaro que tú vas a recibir una visitación de Dios, para que te vuelvas un hombre, una mujer de oración, un hombre, una mujer intercesora, que esté clamando, que esté buscando, que esté diciéndole al Señor: heme aquí, usa mi vida, usa mis labios, haz de mí lo que tú quieras. Entonces, avanzando en el tema, dice Lucas 24:25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer, y todo lo que los profetas han dicho. Los tardos de corazón que tenía Moisés. Tardo es bradus aquí en el griego,
que es lento, tedioso, o sea, son lentos para creer. Pero vemos también en Hebreos 5:11 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y tardo aquí es nosros, que es perezoso. Hay una palabra más ahí, necio, tonto, y dos palabras, holgazán. O sea, a veces, híjole, tan solo es que pongamos atención, que prestemos atención y Dios nos va a hacer capaces para la obra que Él nos designe hacer. Entonces vemos también que Moisés tenía otro problema, tenía el seno enfermo. Por ello las complejidades que tenía y por eso no quería ir, porque tenía el seno enfermo. Vemos la escritura aquí en Éxodo 4, versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. En lepra es sharat, y esto es azotar, ser atacado por lepra, leproso, que es figura del pecado también. Quizás tenía complejos, tenía situaciones de mal en su vida, pero por eso Dios vino y primero lo quiso sanar. Entonces lo que estamos haciendo a través de la enseñanza, como lo dice ella misma, que es agua que purifica, la palabra purifica, la presencia de Dios purifica. A través de esta enseñanza lo que estamos haciendo es que venga una limpieza y esa agua de la palabra, esa agua de la presencia te quite toda suciedad, te quite todo pecado, te quite toda lepra y te puedas convertir en un intercesor poderoso. Ahora vemos que también Moisés era profeta, dice la escritura, vemos en Oseas 12:13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Sabemos que ese que lo sacó de Egipto fue Moisés. Entonces esta función que tenía aquí según la escritura de Oseas es que los hizo subir y también los guardaba. Dos cosas importantes que hacía Moisés como profeta. Y número uno, subir. Y subir, la palabra subir es alá en el hebreo, que es abandonar, adelantarse, ascender. Lo que estaba haciendo Moisés en el pueblo es haciéndolos subir, haciéndolos abandonar las cosas que no estaban bien. Estaban abandonando Egipto, estaban abandonando el mundo, los estaba haciendo, queriendo llevar adelante a la conquista, ascender a otro nivel. Pero también dice que la función que tenía era guardar, que es chamar, que es cercar alrededor. Entonces la función que tenía Moisés ahí es que él los cercaba alrededor, pero dice que como con espinos, o sea, él se levantaba como un protector, él levantaba vallados de protección y era un hombre inspirado, porque profeta es un hombre inspirado. Entonces tres cualidades, los hizo subir, él los guardó, era profeta. Entonces con esta unción el Señor lo usaba. Entonces el intercesor lo que tiene que hacer es hacer subir a aquellos que están en el mundo, aquellos que están en el pecado, los tiene que a llevar, a ascender, a conquistar, a poseer lo que Dios tiene para ellos. Tiene que guardar a aquellos que le ha puesto como cuidado. Dios, hermano, te ha puesto, si eres pastor, te ha puesto no solamente al cuidado de una congregación, también te ha puesto al cuidado de esa colonia donde estás, de ese municipio donde habitas, esa ciudad donde estás, porque no solamente Dios pensó en ese grupo de personas, Dios está pensando en todo ese entorno que te rodea. Dios está pensando y por eso te quiere levantar como intercesor para que hagas subir a esa comunidad, quizás que es conocida por violenta, quizás que es conocida por pobreza, que tú la hagas de subir a través de esa intercesión, que la guardes, que la acerques y que impidas que otro demonio pueda venir y entrar y causar estragos en ese lugar donde vives, en esa familia donde estás. Dios quiere levantarte como un profeta, incluso sensibilizarte a través de que tú seas un intercesor. Entonces vemos guardar, enfoquémonos en guardar, que es cercar alrededor como espinos. Eso hace un intercesor, eso protege, guarda lo que le han encomendado. Moisés fue un intercesor que guardaba al pueblo con su oración. Lo guardaba, lo protegía con su oración. Entonces, esa es la función que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como siervos de Dios, como intercesores, como gente que ora. Guardar al pueblo de Dios con la oración, estar al tanto de lo que pasa. Que ese corazón Dios nos lo dé a todos los siervos de Dios, a todos los ministros de Dios, pero también a toda la iglesia. Que tengamos un corazón donde nos guardemos uno a otro. La sensibilidad de Moisés hacía que el pueblo que lo llevó, ¿verdad? Al pueblo lo llevó a acercarlo alrededor. Entonces esa sensibilidad que tenía no dejaba que el pueblo estuviera cautivo, no dejaba que, más bien no permitía
que el enemigo volviera a estar cautivo, no que el pueblo pudiera estar cautivo por el enemigo, perdón, sino que él protegía al pueblo a través de la oración. Le puso un cerco, lo defendía en cierta manera. Entonces Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Ese hombre en ese momento era Moisés, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé, no lo halló. Entonces vallado ahí es Gadder, que es circunvalación, encierro, muro, cerca, pared, protección. Entonces Dios estaba levantando a Moisés como un hombre que estaba levantando vallado. ¿Para qué? Para que hubiera una protección en el pueblo. Pero al final, ¿verdad? Dios lo levanta como un gran intercesor. Es lo que estamos viendo. Dios lo fue preparando, Dios lo fue metiendo en procesos para llegar a ser lo que él llegó a ser como un gran intercesor. Entonces, la sensibilidad de Moisés es lo que estamos hablando. Hemos visto cómo Dios lo fue tratando, de dónde Dios lo fue trayendo, cómo Dios fue tratando en su vida, y alrededor de él fue tratando con gente para que lo fueran formando, hasta que llegó el momento en que él se levantó como un intercesor. Ahora veamos el clamor de Moisés. Éxodo 8:8 al 13 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orar a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Mire, hermano, quiero ver aquí la escena. Usted sabe que Egipto figura del mundo. ¿Y cuántas cosas pueden estar aconteciendo incluso de parte de Dios en el mundo? ¿Y qué es lo que espera Dios en ese momento? Que alguien se levante, que alguien clame, que alguien interceda. No solamente por los que pues él ama, vea, ese intercesor. Bueno, se supone que tiene que amar al mundo también, pero no solamente por los que le rodean, familia, conocidos, sino también por aquellos que no son quizás ni su familia, sino que se levanta clamando, se levanta orando. En este caso había ranas en Egipto y la petición era que se vayan las ranas. Entonces Moisés clamó, y dice la escritura que Dios hizo conforme a la palabra de Moisés. O sea, Dios escuchó al intercesor, Dios escuchó a aquel que clamó, aquel que le dijo: Dios, aparta las ranas, aparta las ranas. Y entonces ahí Dios contestó. Vemos cómo el clamor de Moisés movió una plaga. Entonces clamar es la palabra sak, que es dar grito, desgarrador, proclamar, clamar, convocar, implorar, decirle: Dios, yo, Señor, ahora te pido que quites las ranas mañana, así como dijo Faraón, quítala para que se conozca que tú eres Dios. O sea, estaba clamando, estaba intercediendo a favor de que se quitara una plaga, pero también para que a través de ellos se mostrara el favor de Dios, el poder de Dios. Éxodo 15, 21 al 26 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegando a Mará no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vemos otra escena, la escena donde había agua amarga, donde había amargura. Mire, llama la atención que esta cita se relaciona diciendo: porque yo soy tu sanador. Entonces lo que Dios pretende, que a través de la intercesión de aquellos que se ponen en la brecha a favor
de los que tienen necesidad, en este caso de los que están enfermos del alma, que tienen amargura, Dios los va a escuchar, Dios va a traer sanidad al alma amargada, al alma angustiada, a través de aquellos que interceden, que claman, porque Dios les va a mostrar la forma de cómo hacerlo. Dios les va a mostrar la medicina. Aquí Dios le mostró a Moisés la forma en que las aguas iban a ser sanas. Le mostró un árbol y ese árbol iba a traer sanidad, ese árbol iba a traer libertad al pueblo, a las aguas, para que el pueblo bebiera agua dulce, agua dulce. Entonces el intercesor tiene la capacidad de cambiar las amarguras por dulzura, tiene la capacidad de cambiar las aguas que ya no van a ser aguas de tribulación, de angustia, sino ahora van a ser ríos del Espíritu Santo fluyendo en las vidas. Pero eso a través de la intercesión de un hombre, una mujer que clama, que clamar es tasar, vuelvo a la carga, tasar, que es dar un grito desgarrador, que es clamar, que es convocar, que es implorar, que es decirle: Dios, derrama cambia las aguas por amargas por dulces. Y Dios le va a mostrar: hazlo de esta manera, proclama esto, anuncia esto, haz este acto, y vas a ver cómo todo va a cambiar. Entonces el intercesor va a mover la mano de Dios a través de su clamor. Entonces avanzo. Éxodo 17, 2 al 6 dice: y altercó el pueblo con Moisés, dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oret, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. El pueblo tenía sed, pero ahí Moisés clamó a Dios y Dios vino con una respuesta. Dios le dijo qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer para que el pueblo saciara su sed. Entonces, la manera en que tú vas a tener respuestas, amado intercesor, ante las peticiones que el pueblo te hace, ante las peticiones que la misma familia te hace, es clamar. No vas a poder mover la mano de Dios, no va a venir dirección de Dios si tú no clamas, si no imploras el favor de Dios. Vuelvo a la cara, clamar, que es dar un grito, convocar, gritar. Entonces esa es la palabra, que eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que clamemos, que levantemos nuestra voz, que le digamos: Dios, queremos ver tu gloria. Dios, hacia la sed que hay en este pueblo. Dios, por favor, dinos cómo hacerlo, dinos qué hacer. Y Dios va a hablar y nos va a dar indicaciones. Entonces Moisés ora por el perdón de Dios al pueblo. Moisés en esa vida de intercesor clamó a Dios, pero en este caso vemos en la escritura que él oraba para que, vemos aquí un ejemplo, para quitar el fuego de la ira de Dios. Porque mire lo que encontraron, número 11, del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Oiga, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Se encendió el fuego de Dios. Oiga, tremendo hacer enojar a Dios, tremendo que la ira de Dios se encienda. Y hermano, por causa del pecado se puede encender. Y vuelvo a la carga, usted puede ver quizás lugares que están siendo tratados por Dios a causa del pecado, la iniquidad, la maldad. Pero no porque se lo merece, no podemos decir se lo merece, no, sino tenemos nosotros que clamar y decirle: Dios, aunque sabemos que son malos, pero ten misericordia y convierte los corazones de estas personas. Oración para quitar las serpientes. Vemos aquí en Números 21, 4 al 8. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo se desanimó. Y el pueblo, ahí habló el pueblo contra Dios. Mire, cuando el pueblo se desanima, habla contra Dios, habla contra los ministros que están al frente de él, habló contra Dios, contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo, ¿verdad? Murió de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado
por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte unas serpientes ardientes y ponlas sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar en ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido. Entonces vemos como que vino un desánimo. El desánimo hizo que el pueblo se desanimara. En el desánimo, hermano, el desánimo hizo que el pueblo murmurara. La murmuración trajo serpientes ardientes. Y entonces esto estaba provocando un daño al pueblo. Entonces murió mucho pueblo a causa de las serpientes. Moisés se levanta como un intercesor, le ruega a Dios, y Dios envía, ¿verdad?, una solución para que el pueblo pudiera ser libre. Y dice que él se levantó un asta, figura del Señor Jesucristo. Y en cierta manera la levanta. Lo que tenemos que hacer, el intercesor, lo que sabe que tiene que hacer es levantar el nombre de Jesucristo en medio de un desánimo. Lo que el intercesor tiene que hacer es levantar el nombre de Jesucristo y decirle: aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, Dios estará contigo. Aunque tu prueba sea dura, Dios va a estar contigo. Recuerda que Dios es el que te sacó, Dios es el que te libertó. Tienes que poner la mirada en Él, hacerle ver al pueblo que no lo vean a uno, sino que vean la grandeza de Dios. Como dice el salmista: bendice alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Hacerle ver al pueblo que tienen que poner la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Pero esto va a venir cuando el intercesor es sabio, es entendido, y va a saber qué hacer en medio de los ataques de las serpientes ardientes. La sensibilidad de Moisés lo lleva a pedir perdón por el pueblo también. El pueblo, lleno de negatividad, incredulidad, no quería conquistar. La sensibilidad de Moisés hacia el pueblo lo lleva a rechazar una propuesta de Dios. El pueblo estaba mal, el pueblo tenía sus callos, pero Moisés nunca dejó de orar. Moisés nunca dejó que la sensibilidad se fuera de su vida, nunca se apagó, siempre tenía una sensibilidad, tanto que cuando Dios le hace una propuesta a él que no incluía al pueblo, él dijo: no, lo tengo que pensar bien. Más bien, ni lo pensó. Número 14, del 1 al 12 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, que ojalá muriéramos. Y ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Está hablando de los que, hermano, en medio de la situación, ellos, hermano, claman. Entonces toda la multitud habló de apredarlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mire que en medio de la situación que el pueblo tenía de murmuración, de que estaban contra sus líderes, que los habían sacado de Egipto, que estaban contra Dios mismo, Dios dijo: ¿sabes qué? Yo ya voy a acabar con ellos. Apártate y yo voy a levantarte otro pueblo más grande, más fuerte. Vas a estar mejor, Moisés. Te voy a dar una posición. O sea, contigo no va a ser el asunto, va a ser con ellos. Me deshago ahorita de ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés en ese caso? Porque dice: la propuesta de Dios era muy buena, ponerlo sobre el pueblo más grande, más fuerte, pero el precio era destruir un pueblo. Destruir es yaraz o yarez, que es desalojar, es empobrecer, arruinar, ¿verdad? Es exterminar completamente a ese pueblo. La propuesta era: yo lo voy a exterminar, ya no lo quiero, lo voy a arruinar totalmente, pero a ti te voy a levantar. Pero números 14, 13 al 19 dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir ese pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama
tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y ahora yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según tu grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Mire, ahí estaba clamando Moisés, diciendo: no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué van a decir de ti? ¿Cómo van a decir de ti? No, perdónalo, sí, mira, son malos, pero mira, tu palabra es fiel, tú eres un Dios que se complace en perdonar. Por favor, perdona la iniquidad. Perdonar es: haz acepción, por sea, no lo admita, arranca de ti esta situación, que no florezca, por favor, quítala de ti, Señor. Perdona la iniquidad. Y número 14:20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a lo que habló a Moisés. O sea, intercedió Moisés. Dijo: ok, porque tú me lo pides, yo lo perdono. El dicho es dabar, conforme a tu palabra, conforme a tu decreto, conforme a tu designio. Yo lo he perdonado conforme a tú lo has dicho, conforme tú lo has hablado, yo los he perdonado. Entonces, qué tremendo, cómo pesa la palabra de un intercesor ante la presencia de Dios. Un intercesor puede cambiar una situación de desastre y convertirla en armonía. ¿Cómo pesa la palabra de un intercesor? Por eso yo te invito, ¿verdad?, a través de esta enseñanza, nuestro amado pastor Joel, que Dios le ha hecho sentir que se abra esta escuela, que ahora se proyecte de esta manera esta escuela de intercesión Kairos. Lo que él ha entendido, nuestro amado pastor, es que pudieran levantarse intercesores que puedan cambiar atmósfera, cambiar las situaciones de un lugar, de una colonia, de una casa, de una familia, de una ciudad, que pudieran cambiarla a través de la intercesión. La sensibilidad de Moisés lo llevó a pedir el perdón a Dios por el pueblo. Vemos cómo Dios lo escuchaba a través de que él era sensible. Éxodo 32 del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces le dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El 32:5 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mire lo que estaban haciendo: una prevaricación, un pecado bien terrible estaba haciendo el pueblo. Y entonces mire, les hizo Aarón un becerro de oro, adoraron un becerro de oro. Eso tiene mucho significado. Hoy en día pudiéramos decir: gente que va tras la prosperidad, para la falsa prosperidad, y que se enfoca en la falsa prosperidad. Entonces lo que estamos viendo, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que nuestra provisión proviene de Dios y no de lo que el hombre natural nos quiera decir. Éxodo 32, 7 al 10 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Miren, una vez más Dios dice: yo ya no los aguanto, ya no los soporto. Contigo es otra cosa, Moisés, pero ya ellos ya no. Entonces dice que se encendió la ira de Dios. O sea, entró en celo, entró en cólera, se alteró, hermano, se indignó Dios, se inflamó, ¿verdad? Porque es la palabra jara. Y consumir, los voy a consumir, los voy a acabar, los voy a terminar, ya los voy a exterminar. Pero contigo voy a hacer otra cosa. Pero Éxodo 32, 30 al 32 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado.
y se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire qué tremendo el intercesor Moisés. Estaba él dispuesto a que él fuera castigado con tal de que el pueblo fuera perdonado. Ese es el corazón intercesor. Ese es el corazón de una persona que verdaderamente ama el orar, ama a la gente. Pide, clama por los demás. Y él dice: ráeme a mí, ráeme. Y raer en Macá, bórrame, deshazme a mí, bórrame de tu libro, ráeme. Yo prefiero que me quites a mí y que los conserves a ellos. Esa es la mentalidad de un intercesor. La propuesta de Dios era muy buena: haré de ti una nación grande, pero el precio era encender su ira y consumir a ese pueblo. La sorprendente respuesta de Moisés: prefiero que me borre de tu libro, porque había una grande sensibilidad de Moisés hacia el pueblo. Borrar del libro, él dijo: prefiero que me mates a mí y que no los mates a ellos. La sensibilidad. Salmo 69, 28. Se han raído del libro de los vivientes y no se han escritos entre los justos. Esto es una figura de los asesinos de Jesucristo. El mismo Salmo lo menciona figurado. Dice: me pusieron, Salmo 69, 21, además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto significa que cuando Moisés le dijo Dios, bórrame de tu libro, para el que Dios no perdonara al pueblo era como matar la salvación del pueblo, matar a Jesucristo. Entonces, cuán importante es esto, hermanos. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aplicado esto a Moisés, el no conseguir el perdón de Dios sobre el pueblo era como una derrota que merecía que su nombre fuera borrado del libro de Dios. O sea, él decía: yo tengo una encomienda, tú me diste una encomienda, me dijiste que los voy a llevar a la tierra prometida. Si no los llevo, si no los conduzco, estoy fallando. Entonces he fracasado. Bórrame porque estoy fallando. Entonces, de cierta manera, él tenía esa responsabilidad, y en la responsabilidad él era un buen intercesor. En conclusión, ¿cuánto amas tú al pueblo de Dios? ¿Cuánto amas? No meramente que tú seas pastor, si eres un congregante, ¿cuánto lo amas? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para que Dios no castigue a ese pueblo? Quizás por la rebeldía, la murmuración. ¿Qué pasa cuando tú te enteras de una mala acción en la iglesia? ¿Oras para que Dios los castigue u oras para que Dios les ayude a cambiar esa forma de ser, de vivir? Es tiempo de que los intercesores nos levantemos. Es tiempo de que los intercesores podamos decirle al Señor: heme aquí. Es tiempo de que le digamos: Señor, mi vida está en tus manos, Señor, y ayúdame, Padre, para poder llevar a cabo la tarea y la labor que tú me has llamado a hacer. Y en este caso es tiempo de que se levante gente con un corazón sensible, gente que entienda que fue llamado para ser un intercesor. Entonces, yo oro en ese momento para que el Espíritu Santo te pueda dar la capacidad de tener una sensibilidad como la tuvo Moisés en su momento. Padre, en el nombre de Jesús, deposito esta enseñanza bajo la delegación de nuestro amado pastor Joel Hernández Cruz, Señor, que nos ha comisionado para transmitir estos mensajes. Que la unción que corre en él corra en nosotros, para que así como tú lo has hecho, un gran intercesor, alguien que siente el peso cuando, Señor, viene un castigo sobre alguien a causa quizás de su mal comportamiento, pero que se pone en la brecha. Así también nosotros podamos ponernos en la brecha a favor de un pueblo cuando éste actúa mal, no para castigar, sino para decirle: ten misericordia, danos un corazón genuino de intercesores para poder llevar a cabo la tarea, Señor, en esta tierra. Levántanos como intercesores, levanta a mis hermanos allá donde están como grandes intercesores, gente sensible a tu voz, sensible a tu presencia, sensible a tu guianza, sensible a tus planes y propósitos, sensible para que pueda llevar a cabo la tarea que nos has encomendado. En el nombre de Jesús, gracias te doy por tu victoria, porque sé que estás levantando gente guerrera e intercesora a través de esta escuela. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para ustedes. En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia.
Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales.